Me transporté a un mundo de novela de amor tortuoso y me enamoré del villano malvado. Pero a él le gustaba el protagonista, un amor no correspondido. Así que lo forcé, lo encarcelé, lo controlé. No obtuve su amor, solo un odio inagotable. Cuando decidí ir a la muerte, le pregunté, ¿cómo me ves? Javier ni siquiera levantó la cabeza, asqueroso. Dije, si dices algo bonito, te dejaré ir. Si pudiera empezar de nuevo, nunca habría querido conocerte. Él bajó la mirada hacia el libro y dijo, palabra por palabra. No pude evitar refunfuñar, voy a quejarme de ti con tu yo del pasado. Finalmente alzó la vista para mirarme, con una mirada fría como el hielo. ¿Vas a vivir toda tu vida en el pasado? Aunque ya había anticipado que diría palabras hirientes. Cuando realmente me miró y las pronunció, aún sentí un nudo en la garganta, el estómago comenzó a revolverse, provocando punzadas de dolor, como si el mundo entero comenzara a desplomarse. Los seres humanos poseen el sistema lingüístico más preciso, pero yo no sabía con qué responder a sus palabras. Después de todo, desde el principio, fui yo quien insistió en forzar las cosas. Tenía muchas ganas de decir que antes él no era así. Antes, él me sonreía con dulzura, se ponía de mi lado incondicionalmente, me amaría para siempre. Pero cuando llegó el día marcado por la trama, comenzó a cambiar. No estaba dispuesto a permitir que se convirtiera realmente en ese villano malvado de la novela con un final trágico. Usé todos los medios posibles, por bajos y despreciables que fueran, para mantenerlo a mi lado. Y ahora, la trama ya estaba llegando a su desenlace. El protagonista activo y el pasivo habían confesado sus sentimientos mutuos, unidos en matrimonio. Para obligarlo a enfrentar la realidad, le mostré la transmisión en vivo de la boda. El joven no parpadeó mientras miraba a los dos protagonistas en el vídeo, apretando fuertemente las páginas del libro. Permaneció sentado allí, erguido. Incluso después de que apagué la televisión, no reaccionó en lo más mínimo. Me quedé con él hasta altas horas de la noche. Finalmente habló. ¿Ahora estás satisfecho? ¿Puedes dejarme ir? Con una voz serena. Moví las piernas, entumecidas, sin decir nada. Mi cabeza era un completo desastre. Ya ni siquiera tenía una razón para mantenerlo cautivo. Pero tal vez era mejor así, yo debía morir. Está bien. Respiré profundamente, diciendo con dificultad la despedida. Te lo prometo, tú te quedas, yo me voy. Mi respuesta fue recibida con un silencio. Él ya había vuelto a bajar la cabeza hacia su libro, sin la menor reacción a mis palabras. El viento, cargado de gotas de lluvia, entraba por la ventana, levantando la esquina de su camisa, revelando una cintura que ya parecía algo delgada. Pasé tanto tiempo, y no logré que ganara un poco de peso. Un verdadero fracaso. Ahora que era libre, seguramente sabría cuidarse mejor. Me voy, hermano mayor. Lo dije en voz alta una vez más. El joven detuvo por un momento la mano que pasaba las páginas. Solo el sonido del viento me respondió, y esa sombra tenue y borrosa, envuelta en indiferencia. 2. Soy un viajero que cruzó a este mundo. Javier fue mi amigo de la infancia, mi compañero desde la cuna. También, en parte, mi hermano mayor. Mis recuerdos de mi vida anterior no despertaron hasta los 17 años. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no era de este mundo, sino que había llegado aquí después de morir en un accidente. Pero desperté demasiado tarde. Ya me había enamorado de Javier. Era realmente demasiado bueno. Cuando mis padres fallecieron, él solo me envió un mensaje, espérame. Cruzó medio planeta, llegando a mi lado cubierto de polvo y cansancio, y me ayudó a ocuparme de todo. Estaba agradecido de que esto fuera un mundo de novela BL, donde el amor entre personas del mismo sexo era algo común y aceptado. Y a la vez, odiaba que Javier fuera el villano malvado de esta novela, que describía en detalle cuánto amaba al protagonista pasivo, con una devoción casi religiosa. Era como si te anunciaran que morirías en un momento determinado, y cada paso hacia esa fecha fuera una tortura lenta. En ese entonces, pensé con confianza que solo tenía que evitar que Javier pasara por la parte de enamorarse del protagonista pasivo. Luego, yo me aferraría obstinadamente a él. Alguien tan susceptible como él tarde o temprano terminaría aceptándome. Pero no esperaba que la fuerza de la trama fuera tan poderosa. Él siempre terminaría encontrando al protagonista pasivo. Intenté evitar que se encontraran en la universidad, y terminaron coincidiendo en la calle. Y luego, Javier inevitablemente se enamoraría de él, como si fuera el destino. Hasta que una noche, en un bar, bebiendo amargamente, me dijo con una sonrisa triste, ¿qué hago? Tengo ganas de matarlo, de arrebatarle a Vicente. El olor acre del alcohol flotaba en el aire, quemaba, haciendo que la garganta y la nariz sintieran un escozor punzante. Sabía que él al que Javier se refería era el protagonista activo. Me di cuenta de que no podía seguir retrasándolo. Aunque no fuera por mí, por la paz de la sociedad, tenía que hacer algo. Aunque él me odiara, aunque nos convirtiéramos en enemigos, tenía que impedir que esto sucediera. 3. Mi plan me tomó un año, porque una vez que la trama comenzó, el estado emocional de Javier se volvió inestable, irritable, colérico, impulsivo,
y propenso a acciones que lastimaran a otros. Obtuve una certificación como terapeuta psicológico, y además falsifiqué un informe de diagnóstico. Usando problemas de salud mental como excusa, lo llevé a esta ciudad entre montañas y ríos para que se recuperara durante 2 años. Su familia también estaba tranquila, después de todo, habíamos crecido juntos desde la infancia. Él me odiaba, no me permitía acercarme. Al principio, se resistió constantemente. Entonces, con el rostro inexpresivo, lo golpeaba. Nos golpeábamos mutuamente. Nos decimos palabras venenosas y maldiciones el uno al otro. Le administré medicamentos, así que aunque era 3 años mayor que yo y más alto, no podía ganarme en una pelea. Con el rostro inexpresivo, sumergí su cabeza en el agua, y justo cuando estaba al borde del ahogo, lo levanté agarrándolo del cabello. Lo obligué a mirar su propio reflejo en el espejo frente a él. Mírate, mira en qué te has convertido. Si tú mismo te maltratas, no me culpes por maltratarte, al fin y al cabo a ti no te importa, lo disfrutas. Los ojos confusos del joven se dirigieron al espejo. Su cabello negro y espeso se enroscaba como serpientes de agua, su rostro pálido mostraba varias heridas, la sangre salpicaba sus mejillas. Miró fijamente su reflejo en el espejo, y con la yema de los dedos lo tocó con cautela. El joven que antes era brillante y radiante, había sido torturado por la trama hasta convertirse en esta sombra de sí mismo. Al ver su expresión, supe que había recuperado la cordura. Suprimiendo el dolor en mi corazón, solté mi agarre y dije fríamente, afuera hay comida. Si no quieres comerla, tírala. Dicho esto, me levanté y salí primero. No quería que viera mis manos temblorosas. En esta lucha, no podía perder. Luis. Después de tanto tiempo, era la primera vez que pronunciaba mi nombre. Me detuve en seco. Te odio. El joven, criado con buenos modales, no era capaz de decir palabras realmente groseras. Pero nada me traspasó el corazón como esas palabras. No me volví. Respiré profundamente para calmar mis emociones, esforzándome por que mi voz no temblara, antes de decir suavemente, lo sé. Al salir del baño, sentí una fuerza muy leve que parecía querer agarrar el borde de mi camisa, para impedir que me fuera, como un sueño, o una ilusión. Bajé la mirada. No había nada. 4. Javier. Él era gentil, solo que, cuando se trataba de alguien que no le agradaba, su corazón se volvía especialmente duro. Durante estos años de tortura mutua, lo experimenté profundamente, pero en las noches de tormentas feroces, él parecía un poco ausente, y por instinto golpeaba suavemente la puerta de mi habitación, porque yo le temía a los truenos. Cuando mis padres murieron, también fue una noche así, se convirtió en una herida en mi corazón, así que, él venía a dormir conmigo. Incluso ahora, cuando éramos enemigos, por instinto aún quería venir a buscarme, pero al ver mi rostro, recobraba la conciencia, y una expresión de dolor aparecía en su cara. No podía aceptar que el hermano menor al que siempre había protegido, tuviera esos sentimientos hacia él, y que además lo hubiera encarcelado. Yo no quería hacerlo sufrir, así que en los días de tormenta, ya no me quedaba en casa. Originalmente había planeado seguir torturándonos mutuamente de esta manera, pero verlo sufrir también me destrozaba el corazón. Fue en ese momento cuando escuché la voz del sistema. Dijo que, por falta de energía, después de que yo viajara a este mundo, él había caído en un estado de letargo. Ahora, al abrir los ojos, la historia ya había llegado a su desenlace. Si te vas, puedo hacer que el villano no sea controlado por la trama, que pierda estos recuerdos, y así no sufrirá. El sistema sonaba un poco preocupado. Después de todo, en realidad te equivocaste de mundo, fue mi culpa. Para compensarte, cuando la vida de este personaje llegue a su fin, puedes regresar a tu mundo original. Me quedé en silencio por un momento, solo escuchándolo decir, ¿él no sufrirá? Por supuesto que no. Está bien, acepto. 5. No esperaba que el día que elegí para irme, de repente se desatara una tormenta. Estaba un poco molesto. La cortina de lluvia hacía que toda la ciudad pareciera sombría. Los truenos retumbaban entre las nubes oscuras, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Tan afligido como estaba, olvidé llevar un paraguas. Pero tampoco quería volver a buscarlo. Temía que con solo verlo una vez más, ya no quisiera morir. Prefería que me odiara así, enredados el uno con el otro hasta la muerte. Después de dudar un momento, llamé un taxi. El taxi no podía entrar al complejo residencial, así que tuve que adentrarme en la cortina de lluvia. Vagamente, pareció que escuché a alguien llamándome. ¿Javier? No podía ser. No me volví. Anfitrión, ¿cómo quieres morir? ¿Ahogado? ¿Quemado u otra cosa? ¿No hay una forma de morir menos dolorosa y más digna? Voy a conseguirte una píldora que cierre los 5 sentidos. Espérame un momento. Está bien. Seguí caminando hacia adelante. Así que la lluvia quedó atrás. 6. Observando cómo el joven se alejaba. Javier se quedó allí, mirando con confusión el paraguas que tenía en la mano. No sabía por qué había salido a perseguirlo. ¿Sería porque hoy la lluvia era muy fuerte? ¿O sería porque el modo en que lo llamó, diciendo hermano mayor, tenía un matiz de despedida?
No estaba seguro, pero su corazón seguía latiendo de una manera inquietante. ¿Por qué sería así? Después de todo, en unas horas, él regresaría. Javier bajó la mirada. La humedad de la lluvia parecía hacer crecer musgo en sus pulmones, y la respiración se volvió gradualmente dolorosa. Su mente ahora parecía desgarrarse, dos pensamientos enredados luchando dentro. Odiaba a Luis, amaba a Luis. Lo que dijo hoy fue un poco excesivo, Luis se lo merecía. Debía disculparse cuando regresara, pero ¿por qué habría de disculparse si fue Luis quien lo encarceló y torturó? Agarró su cabeza con dolor. Con el paso del tiempo, como si un sello mental se hubiera aflojado, la roca llamada odio comenzó a ser empujada por el amor que emergía gradualmente. Un odio justificado y franco le permitía hacerlo todo sin empatía, sin considerar las consecuencias. Pero el amor era diferente. El remolino lo hundiría gradualmente en un abismo de dolor en los momentos de lucidez. Las espinas que habían crecido en la oscuridad ya eran lo suficientemente robustas y comenzaban a pinchar este corazón en la dirección opuesta. No debería haber hecho esto. El viento frío le aclaró un poco la mente. Se calmó. Este cerebro que había recuperado el control finalmente comenzó a pensar. Estoy enfermo, ¿no es así? ¿Cuándo volverá Luis? Como siempre, volverá. ¿Tendrá miedo? Seguro que le teme a días de tormenta como este. ¿A dónde irá? ¿A quién irá a ver? Tardíamente se dio cuenta de que, en los días de lluvia torrencial, Luis ya no descansaba con él. Javier subió tambaleándose las escaleras. Tenía que enviarle un mensaje a Luis, hacer que Luis regresara. ¿Regresaría Luis? Luis regresaría. 7. Me paré junto al río, bajé la mirada y encendí un cigarrillo. Un viento frío y una lluvia melancólica atravesaban mis mechones de cabello. Mirando hacia la distancia, el mundo gris y opresivo, sin un atisbo de luz, daba la sensación de un apocalipsis inminente. Al borde de la muerte, sentí una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. El sistema me dio la píldora que cerraba los 5 sentidos. La examiné. Probablemente era por la lluvia que caía de mis pestañas. ¿Cómo planeas evitar que sufra? Pregunté de repente. Esta historia ya ha terminado. El poder de control de la trama también está disminuyendo. Borraré gradualmente su memoria y la de las personas a su alrededor. Solté una risa fría. ¿Con qué puedo creerte? Puedes presenciar el resto de su vida, y luego regresar a tu mundo original. Dije, trato hecho. Aplasté el cigarrillo y no tomé la píldora. Simplemente salté. El dolor me mantuvo alerta. También me hizo sentir profundamente que en este momento estaba vivo. Mis tímpanos se hincharon, el agua entró por mis oídos y fosas nasales hacia mis pulmones. El dolor punzante y la asfixia gradualmente nublaron mi conciencia. Mi teléfono pareció vibrar, ¿alguien me estaba enviando un mensaje? ¿Serían los padres de Javier? Bueno, al fin y al cabo Javier era libre ahora, que le explicara todo más tarde. Claramente había cerrado los ojos. Debía ser un flashback de mi vida, vi los ojos llorosos de Javier. Este era mi primer día de muerte. 8. Realmente deseaba borrar mi existencia de la mente de Javier de inmediato. Pero el sistema dijo que aún quedaba poder de la trama, solo podía ir sobreescribiendo la memoria gradualmente. Melancólico, volví a pensar en fumar, pero al buscar no encontré nada. Lo olvidé, ahora era un espíritu. Posé mi mirada en el joven que seguía sentado allí leyendo. Era un poco ridículo. Solo después de morir me atrevía a mirarlo con ojos llenos de amor y compasión. Tenía ojeras, hacía tiempo que no dormía bien, su cuerpo tampoco tenía mucha carne, solo su estatura lo sostenía. En ese entonces, me desesperaba, pero no podía hacer nada. Solo podía usar métodos simples y brutales, pelear con él. Agotadas las energías, era más fácil conciliar el sueño. Vaya, ahora que lo pienso, realmente me esforcé con buenas intenciones. Afuera seguía lloviendo mucho. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche. Era la hora en que Javier solía acostarse, pero él seguía allí sentado, leyendo. El teléfono estaba sobre la mesa, colocado ordenadamente, como esperando algo. Me acerqué. La pantalla estaba oscura. Este era el teléfono que le compré hace unos años, sin internet, solo podía comunicarse bidireccionalmente conmigo. Al final, en realidad casi no lo usamos, era yo quien siempre lo llamaba, y él no contestaba. ¿Qué hacía aquí ahora? ¿Estaría planeando recoger todas mis cosas y tirarlas? ¡Ay! Sacudí la cabeza con una sonrisa amarga. La vida, forzar a alguien que no te ama es así. Un árbol amargo da frutos amargos, una sandía forzada no es dulce. Me quedé allí, acompañándolo en silencio, hasta que el reloj marcó la medianoche. Javier finalmente se movió. ¿A dormir, tal vez? Solté un suspiro de alivio. Él alzó la vista, miró una vez más el teléfono que seguía apagado. Un momento después, se levantó, devolvió el libro a la estantería y se dirigió hacia su dormitorio. Yo lo seguí. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y regresó a la sala. Bajo mi mirada perpleja, tomó el teléfono y entró en el dormitorio. Yo también entré. Él se bañó, yo me acosté en la cama. En ese momento no pude evitar pensar que, después de todo, ser un fantasma tampoco estaba mal. El sonido de la ducha cesó,
Él se puso el pijama y salió. Se secó el cabello de manera descuidada, solo a medias, y quiso acostarse a dormir. No pude evitar decir, al menos sécalo bien el cabello, si no, al dormir te dolerá la cabeza. Dicho esto, noté que no reaccionaba en absoluto. Ah, cierto, ahora ya estaba muerto. Se acostó en la cama, mirando directamente al techo. Se levantó y fue a buscar el secador de pelo. Yo también me senté, apoyando la barbilla en las manos, mirándolo sonriente mientras se secaba el cabello. Bueno, al menos tenía un poco de cerebro, al final recordaba lo que le había dicho. Así me sentía un poco más aliviado. Al apagar la luz, miró el teléfono una vez más, apretando fuertemente los labios. Estaba molesto. No entendía nada. ¿Este teléfono solo tenía mi contacto? ¿Acaso había olvidado eso? Su propio teléfono ya lo había cargado, pero estaba en mi habitación. Probablemente lo encontraría en unos días. Con cuidado, me deslicé bajo su brazo, satisfecho, y cerré los ojos. 9. Javier se despertó muy temprano. Cuando yo desperté, ya no había nadie en la cama. En realidad, a mí me gustaba quedarme en la cama. Instintivamente miré hacia la mesa. El teléfono tampoco estaba allí. Fruncí ligeramente el ceño, me levanté y lo seguí. El joven estaba parado frente a la puerta, pensativo. Su mano agarraba el teléfono con fuerza, y al mirar de cerca, noté que temblaba levemente. Javier puso cuidadosamente la mano en la puerta, y luego, por instinto, la retiró. Ábrela, Javier, eres libre. Con los brazos cruzados, observé esta escena. Aunque él no podía escucharme, usé un tono alentador. El rostro apuesto del joven mostraba signos de confusión y una emoción compleja que no lograba entender. Esperé con paciencia, hasta que puso la mano en el picaporte. Giró, la puerta se abrió fácilmente. Resulta que ayer no había echado la llave. Esto es peligroso. Después de que yo me vaya, no puedes seguir haciéndolo. No pude evitar darle un consejo preocupado. Afuera, el vestíbulo. En el rellano de la escalera había una ventana. Afuera ya no llovía, pero seguía nublado. Yo también respiré profundamente. Sí, el aire era bastante agradable. Lo seguí al salir del apartamento, observando su expresión atónita. Bromeé con una sonrisa. La sensación de libertad es maravillosa, ¿verdad? El joven volvió en sí, pero como si se hubiera quemado, regresó inmediatamente a la habitación. Volvió a mirar el teléfono. Luego, cerró la puerta de la habitación y se sentó en el sofá. Encendió la pantalla del teléfono, sin hacer ninguna otra operación, así que se apagó. La encendió de nuevo, y se apagó otra vez. Repitiendo este ciclo, yo también me acerqué a mirar. Seguía siendo el fondo de pantalla que yo había configurado al principio. ¡Ay! En ese momento, escuché el tono de llamada del teléfono de Javier. ¿Quién lo estaría llamando? Javier también lo escuchó. Se levantó y se dirigió hacia la fuente del sonido. Era mi habitación. Dudó un momento, pero finalmente abrió la puerta. 10. Mi habitación estaba bastante limpia, sin muchos rastros de vida. Lo único que tenía un color emocional personal era quizás ese muñeco, al que llamábamos Bello. Me lo regaló Javier cuando era niño. En esa ocasión, cuando se volvió loco, mencionó el muñeco. Yo, lleno de ira, dije fríamente que ya lo había tirado hacía tiempo. ¿No te doy asco? Deberías alegrarte de que tire estas cosas, ¿no? Él dejó de forcejear. Después de ese altercado, su rostro estaba mojado. Dijo que me odiaba. Sus ojos estaban un poco rojos. Quien no supiera, pensaría que había llorado. Pero yo sabía que su corazón era duro como una piedra. Después de eso, no volvió a mencionar el asunto, y yo tampoco hablé más de ello, como un acuerdo tácito para pasar página. Javier contempló el muñeco durante un largo rato. El tono de llamada del teléfono cesó, pero él no se dio cuenta. Tomó al osito con cuidado. Yo había cuidado bien a Bello, aunque había pasado tanto tiempo, aún no se había puesto amarillo. Estaba limpio y ordenado. Se sentó al borde de la cama, abrazando al muñeco durante un buen rato, como si estuviera ausente. Pero el tono de llamada sonó de nuevo. Encontró su propio teléfono en la mesa de noche. Decía mamá. Dudó un momento y contestó la llamada. ¿Javier? Sí, mamá. La voz de Javier sonaba un poco ronca y con un deje de congestión nasal. Hace unos días, Luis me dijo que ya estabas mejor. Todavía no lo creía del todo, pero ahora, al escucharte, realmente pareces una persona normal otra vez. Tienes que tratar bien a Luis. Este último año y pico ha sido el quien ha estado corriendo de aquí para allá, esforzándose sin descanso. Yo pensé que Javier le contaría a su madre mis actos malvados, pero él guardó silencio por un momento y dijo sí. Ah, y otra cosa, la policía me llamó hace un rato. Algo sobre el teléfono de Luis, el acento de allá no lo entiendo muy bien. ¿Por qué no vas a la comisaría a ver si es que Luis perdió su teléfono? Y algo sobre un cuerpo, alguien lo encontró y lo llevó a la comisaría. Está bien. No sé por qué, sentí que sus músculos tensos se relajaron considerablemente de golpe. El joven asintió. Tuve un presentimiento ominoso. ¿No habrían descubierto el cadáver tan rápido? Mejor no vayas, no tiene sentido. Intenté disuadirlo. Pero, claramente,
no sirvió de nada. El joven eligió un conjunto de ropa y salió apresuradamente. Suspiré. Bueno, que descubrieran que yo había muerto era cuestión de tiempo, tarde o temprano. 11. El joven, que había estado encarcelado tanto tiempo, no había perdido su capacidad de supervivencia. Tomó un taxi y se dirigió a la comisaría del distrito. Yo rara vez iba a ese tipo de lugares. Siguiendo a Javier, entré y noté que estaba bastante animado. A cada 3 pasos, 2 ancianos se acostaban en el suelo discutiendo, mientras un policía de rostro juvenil escuchaba con ambas orejas sus insultos, su mirada completamente perdida, como en otro mundo. Hola. Javier se acercó al policía y dijo, vengo a buscar a Luis, a llevarlo a casa. ¿A quién es? El policía volvió en sí, se frotó la oreja y preguntó a voz en cuello, ¿a buscar a quién? A Luis, repitió Javier. El joven policía frunció el ceño y gritó hacia adentro, oye, Carlos, diga. De adentro salió un joven, de cejas espesas y mirada clara, con un aire de rectitud, parecía un modelo masculino, solo que las ojeras bajo sus párpados daban un poco de miedo. ¿Qué pasa? Preguntó. El joven policía señaló a Javier, dice que nosotros lo llamamos para que venga a buscar a Luis. Sí, debe ser el familiar del fallecido. Soy el agente Carlos de la comisaría de la calle Ginua, distrito Linlin. Mientras se presentaba, extendió la mano. Según la confirmación del forense, se ha descartado la posibilidad de accidente o homicidio. Llevaba consigo un teléfono móvil, en la lista de contactos había 3 números, pero solo una señora contestó. El poco color que le quedaba en el rostro a Javier se desvaneció por completo con las palabras de Carlos. De repente se puso pálido. No sabía si se le habría ocurrido algo. Solo escuché a Javier decir, debe ser un error, alguien debe haber robado el teléfono de Luis. Mi madre me llamó hace poco y me dijo que viniera a recoger el teléfono de Luis. La mano de Carlos quedó suspendida en el aire. No pareció sentirse incómodo, retiró la mano con naturalidad. Probablemente había vivido muchas situaciones similares antes. Mediante métodos técnicos ya lo hemos confirmado. El cuerpo no estuvo sumergido en el agua mucho tiempo antes de que un ciudadano que pescaba en la orilla del río lo encontrara enganchado. Las características faciales son muy evidentes. Puedes ir primero a verlo. Dicho esto, hizo un gesto de invitación y llevó a Javier fuera del bullicioso vestíbulo de atención. El forense dice que el fallecido no forcejeó mucho. También revisamos las cámaras de vigilancia y confirmamos que estuvo fumando un cigarrillo a la orilla del río antes de saltar al agua. Tenía intención de quitarse la vida. Mis condolencias. En la fría morgue, solo yacía un cuerpo solitario cubierto por una sábana blanca. Ver mi propio cadáver. Era una sensación peculiar. Di una vuelta alrededor de la sábana blanca, pasé los dedos a través de ella, luego, impaciente, insté a Javier, que seguía inmóvil en su lugar. ¿Qué haces ahí parado? Levanta la sábana y mira rápido. Esta es tu segunda gran alegría del día. La primera gran alegría era obtener la libertad. La segunda gran alegría era que la persona que más odiaba había muerto. Si fuera yo, probablemente pondría hoy es un día grandioso en el funeral del difunto. Pero al ver la reacción de Javier, me quedé sospechosamente callado. Su mano sobre la sábana blanca temblaba un poco. 12. Sufrió al morir. La voz de Javier sonaba ronca al preguntar. El agente Carlos se frotó la barbilla, parecía querer buscar en su mente algunas palabras más suaves para consolar. Desde un punto de vista profesional, sí, bastante. La nariz, los oídos, la boca, todo inundado de agua, forcejeando instintivamente en el agua, muriendo entre la asfixia y el dolor de unos pulmones a punto de estallar. La verdad es que fue bastante horrible, sinceramente. Este agente Carlos era bastante hablador. Y además, un hablador directo y sin rodeos. Pero al escuchar que yo había sufrido, Javier debería sentirse contento, ¿no? Eso pensaba al principio. Pero al ver el rostro pálido del joven, ya no estaba tan seguro. ¿Qué significaba esto? Lo siento, yo soy así de rápido hablando, no le des importancia. Al fin y al cabo, el hombre ya está muerto, quién sabe si sufrió o no. La inteligencia emocional de Carlos no era ni muy alta ni muy baja. Justo después de hablar se dio cuenta de que lo que había dicho no era muy apropiado. Aunque ambos podían oírme, no pude evitar decir, habla un poco menos, ¿quieres? Oye, Carlos, aquí está el teléfono. El joven policía entró y le entregó la bolsa de archivos a Carlos. Carlos dijo, aunque estuvo en el agua, la resistencia a este teléfono es bastante buena, no hay mayor problema y todavía funciona. Hace un rato ya te veía familiar, porque el fondo de pantalla de este teléfono también es de ustedes dos, aunque parece un poco más joven que ahora, así que no confirmé de nuevo la identidad. Levanta rápido la sábana para confirmar. Si no tienes objeciones sobre la causa de la muerte, puedes firmar para llevarte el cuerpo. Si las tienes, habrá que contactar al forense para una autopsia. El agente Carlos puso las cosas en manos de Javier. Javier se detuvo un momento, sus oscuras pupilas se movieron, mirando hacia el cuerpo, y dijo entre dientes, no es él. Yo, parado junto al cuerpo, dije con un suspiro leve,
¿qué estás pensando realmente? Carlos, Carlos, si mi agudeza visual de 5,0 en el examen no falla, y excluyendo que tengas habilidades especiales, aún no has levantado la sábana para confirmar la identidad del fallecido. Y además, cerrar los ojos y no reconocer los hechos, ¿acaso hace que las cosas no hayan ocurrido? Dicho esto, dio un paso rápido y levantó la sábana con decisión. El agente, al fin y al cabo, era agente. Carlos, no hay de qué, soy de corazón solidario. Yo, finalmente pude ver mi aspecto al morir. Ojos cerrados, labios pálidos, rostro hinchado, el cabello aún mojado, claramente acababa de ser sacado del agua. Los rasgos faciales no habían cambiado mucho, así que se podía reconocer de un vistazo. Mira, los muertos no resucitan, mis condolencias. Carlos me señaló y dijo, aunque lo que decía no tenía nada de malo, no sé por qué me picaban las manos. Hice una mueca y volví a sentir ganas de fumar. Javier dio unos pasos, sus hombros erguidos se encorvaron, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Su mirada sombría recorrió mi frente, extendió la mano, sus pálidas yemas tocaron ligeramente el pequeño lunar en la comisura de mis labios. Luego retiró la mano de golpe, un tanto aturdido. Soltó un TSK. Ese lunar era pequeño, no muy visible. Básicamente, solo cuando sonreía, se podía ver. No esperaba que él lo supiera. Sus labios y su rostro ya no tenían nada de color, lo que hacía que sus pupilas parecieran más oscuras y su piel más pálida. Solo alrededor de sus ojos había un rojo húmedo. En comparación con mi cadáver allí tendido, él parecía más bien un cuerpo sin vida. Observando a este joven desolado, tuve la vaga sensación de que algo se estaba derrumbando en sus ojos. Su rostro no mostraba la alegría de la venganza cumplida, ni la felicidad de la libertad obtenida. Solo una profunda tristeza. Con solo mirarlo, mi corazón también sintió un dolor sordo. No debería ser así, Javier. Deberías estar feliz, contento, aliviado. A partir de hoy, en tu vida ya no habrá alguien llamado Luis. Nadie te encarcelará aquí, te golpeará, te maltratará. Tendrás un camino despejado en la vida, no llegarás al final descrito en la novela. Pero, ¿por qué pones esa expresión? Confirmado, es él. Lo llevaré a casa. ¿Podría darme un momento antes, para estar a solas con él un rato? Javier dijo suavemente. 13. Yo, Carlos y el joven policía nos quedamos afuera. Oye, Carlos, según los protocolos no deberíamos dejar al familiar solo ahí dentro. Los protocolos son para los muertos, los vivos son flexibles. Carlos se encogió de hombros. Después de todo, es su pareja. ¿Pareja? ¿Pareja? El joven policía y yo exclamamos al unísono. ¿Acaso el fondo de pantalla del teléfono no lo dice todo? La mirada es tan tierna que podría formar hilos. Pero los dos son hombres. Camita, eres un poco anticuado. Carlos movió el dedo índice de un lado a otro. Vamos, esos dos ancianos tuyos son más difíciles de manejar que un viudo. Al verlos alejarse, volví a suspirar y no pude evitar pensar que, en varias ocasiones, después de que Javier se volvía loco, en su estado confuso seguía repitiendo mi nombre y finalmente decía en voz muy baja: te amo. En ese momento, aún me miraba con cautela. Yo fingía no haberlo escuchado. Entonces él se aliviaba. Como estaba controlado por la trama, en realidad no podía distinguir cuando estaba lúcido. Así que siempre asumía que era un delirio dicho en medio de la locura. Atravesé la puerta cerrada. Descubrí que Javier ya estaba sentado junto a la cama, mirando fijamente mi cadáver sin parpadear. Me apoyé contra la pared y también lo observé a él. Esta escena me recordó, sin querer, a esa tarde, hacía solo unos días, cuando hice que Javier viera la transmisión de la boda. Aunque un evento lleno de alegría era para él algo triste, mi muerte también debería alegrarlo. Aunque su expresión en ese momento no parecía relacionarse con la alegría. ¿Por qué? ¿Sería porque el que había muerto era el hermano menor al que más habías querido? Porque al morir, enterré todo el dolor que te causé, y recordaste lo bueno que fui hace mucho tiempo, ¿y la compasión te inundó de repente? No necesito compasión. Todo lo que hice fue lo que quería hacer, lo que debía hacer. Aunque perdí todo, no me arrepiento. Incluso si al final di frutos amargos, los acepté de buen grado, incluso con gusto. Me acerqué a mirarlo. La estatua de Javier de repente se movió. Dijo en voz muy baja: Luis, despierta ya. Salí a escondidas, deberías enojarte. Si no me encierras, me voy a escapar. Esta vez no me resistiré, ¿vale? Aunque yo era un espíritu, aún sentí que la nariz me ardía. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a Javier hablar así. En ese entonces, la trama aún no había comenzado, él seguía siendo un joven gentil, un hermano mayor muy bueno conmigo. Una vez, una discusión nos llevó a una guerra fría. Él no podía dormir por la noche, al final se rindió y me envió un mensaje. Yo estaba enojado, no le hice caso. Entonces vino a la puerta de mi habitación, la golpeó suavemente y se disculpó en voz baja. Decía que en todo el día no le había hablado, pero que había estado con un compañero mayor. Hablando, parecía a punto de llorar. De repente abrí la puerta, sin decir nada, y lo abracé con fuerza.
Después de un largo rato, finalmente dije con un tono de resignación, no me gusta él, solo me gustas tú. 14. Carlos realmente era de corazón solidario. Al ver que Javier planeaba llevarse mi cadáver a casa, probablemente pensando en que los muertos merecen respeto, dijo que llevaría a Javier. Para no incomodar a sus colegas, no usó el coche patrulla, sino su propio vehículo, una camioneta bastante espaciosa. ¿A qué funeraria vamos? Por favor, a mi casa. El joven policía levantó ligeramente una ceja. Aunque no hace mucho calor ahora, tampoco estamos en pleno invierno. No recomiendo que te lleves el cadáver a casa. Compraré un ataúd refrigerado. El ataúd refrigerado está bien. Carlos asintió y murmuró en voz baja, pero el amor frío no es recomendable. No sé si Javier lo escuchó, solo bajó la mirada, abrazó mi cadáver y dijo suavemente, en unos días, cuando vengan mis padres, dejaré que lo vean. Aunque no sé por qué se suicidó, mis condolencias. Él no dijo nada, callado como una silueta recortada. El camino por delante era bastante largo. Yo me senté a su lado, una mano cubriendo ligeramente la suya, que agarraba con fuerza. Desde que la trama comenzó, nunca más nos habíamos tomado de la mano así. Parecía que aún podía sentir la temperatura de su mano. En ese día de tormenta cuando mis padres murieron, sentía que la vida era completamente gris. Pero él apareció en la oscuridad, cubierto de polvo y cansancio, y me dio un abrazo firme y cálido. Así, mi temporada de lluvias no volvió. Pero después llegó la temporada de lluvias de Javier, controlado por la maldita trama, perdiendo el juicio para convertirse en el combustible de las emociones de los protagonistas. Cuando llegó la tormenta, sabía que esta vez debía pararme frente a él. Todo es mi culpa. Al bajarse del coche, Javier dijo esto, no debería haber dicho esas palabras. Entonces Luis no se habría suicidado. Yo soy el que debería morir. Carlos no dijo nada. Con una expresión compleja observó cómo Javier se alejaba, luego marcó un número de teléfono. Oiga, jefe. Creo que en nuestra jurisdicción vamos a tener una persona con 7 seguros y una liberación. 15. Me llevó en brazos de vuelta a casa, puso seguro a la puerta, y además añadió 2 cerraduras más, justo como yo solía hacer cuando estaba en casa. El joven respiró profundamente, bajó la mirada hacia mi cadáver y dijo en tono de consulta, te llevo a bañar. Vale, Luis, yo, hermano, este es mi cadáver. Si un cadáver pudiera hablar, eso sí que sería ver un fantasma. Me llevó al baño a bañarme. Mi cuerpo ya estaba algo rígido. Pero aún así, con mucha paciencia, fue lavando la suciedad de mi cuerpo poco a poco. Después de secarme, me vistió con ropa limpia. Sentado allí, me recostó sobre su hombro mientras él seguía leyendo un libro con la mirada baja. Parecía leer con mucha atención. La escena tenía un toque de calidez extraña. En realidad, no te odio en absoluto. Estoy enfermo. Lo sé, tú lo sabes. De repente mi cabeza se nubló. Javier no me miraba, seguía leyendo el libro y dijo de repente. Al principio parecía difícil. Pero después de decir la primera frase entrecortada, cada frase siguiente se volvió más fluida, cada palabra suelta, como si tuviera prisa por decirlo, sin importar la lógica ni el orden. Estaba como hechizado, en ese momento la figura de Vicente era como un sello de acero en mi mente, inquebrantable. Debería odiarte, detestarte. Y lo hice, era lo natural. Varias veces, mi cabeza me dolía como si me clavaran agujas, de repente sentía que no debía hacer eso. Levantaba la vista al espejo y podía verte mirándome decepcionado. Quería decir que estaba luchando, pero mis acciones estaban ahí, eso hice, no había una segunda persona. No me atrevía a mirarte a los ojos, no podía negarlo. Temía que mi locura fuera desgastando tu amor, que en mis momentos de lucidez decir esas palabras de amor asquerosas hiciera que te fueras más rápido. En toda mi vida nunca le he hecho daño a nadie, nunca he hecho nada malo, ¿por qué termino así? ¿Por qué el mundo me trata de esta manera? ¿Qué odio? ¿Por qué, en realidad? Soy un inútil. No puedo controlarme ni protegerte. Lo siento. No debería haber dicho esas palabras. ¿Así no te habrías suicidado? Yo soy el que debería morir. Lloraba sin hacer ruido, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Mis yemas de los dedos atravesaron su rostro. Ahora, ni siquiera podía enjugar sus lágrimas. Mira hacia adelante, dije suavemente. Aunque no me hubieras dicho esas palabras, igual iba a morir. Maldita historia. Pero tú te liberaste de la trama, no moriste como el villano malvado. Eso ya era bueno. 16. Me quedé en casa acompañando a Javier 3 días. No comía, solo me abrazaba y se quedaba acostado. No avisó a sus padres ni mostró la menor intención de disponer de mi cuerpo. Estaba un poco preocupado. Finalmente se movió y se levantó de la cama. Fue a mi habitación. Mi habitación estaba vacía, la miró a su alrededor, tomó toda mi ropa y la llevó a su propio cuarto. Y a Bello. Puso a Bello con cuidado junto a la almohada. Voy a ocuparme de unos asuntos, vuelve a dormir un rato. Sí, hay que seguir adelante, no se puede detener el tiempo porque alguien haya muerto, ¿verdad?
Asentí satisfecho, ignorando naturalmente sus acciones y comportamientos un tanto extraños. Fue lentamente al baño. Al principio pensé que iba a bañarse. Esperé afuera. Después de un rato, noté que algo andaba mal. El sonido del agua había cesado hacía un momento. Me puse nervioso y entré rápidamente. Se había cortado las venas de la muñeca, toda el agua de la bañera se había vuelto roja sangre. Yacía con los ojos cerrados, tranquilo, así acostado. Una imagen desgarradora. ¿Te has vuelto loco o qué, Javier? ¿Salvé tu vida para que la malgastes así? Despierta, joder, y ve al hospital. Grité furioso. ¿Y el sistema? Sistema, sal de una vez. ¿Así es como borras la memoria de la gente? La voz del sistema, que no se oía desde hacía tiempo, llegó tenuemente. Tranquilo, no morirá. En ese momento, se oyeron golpes en la puerta. Ciudadano Javier, ¿hay alguien? Oye, Carlos, quizás salió. Cuando entré revisé el control de acceso del complejo, no ha salido. Luego, Carlos abrió la puerta con un alambre, sin poder evitar alabarse a sí mismo. Las habilidades de tu hermano Carlos no se han oxidado. De repente, frunció el ceño, ya podía oler el olor a sangre que impregnaba el aire. El joven policía miró a su alrededor y corrió inmediatamente hacia el baño. Sabía que esto iba a pasar. 17. Seguí a Carlos al hospital. Después de la reanimación, los signos vitales de Javier se habían estabilizado. Carlos observó al joven de rostro demacrado y habló con tono compasivo. El único vínculo que lo conecta con este mundo eres tú. La persona muere dos veces, la primera cuando muere físicamente, la segunda cuando ya nadie la recuerda. Piensa, ¿realmente le gustaría que murieras así? Javier ni siquiera movió los ojos, asintió ligeramente, a él le gustaría. Carlos, este imbécil. No pude contenerme, refunfuñando y maldiciendo, pregunté al sistema. ¿Puede el sistema borrarle la memoria ahora mismo? Debido a que estuvo muy controlado por la trama y además se resistió, ya desarrolló inmunidad. No puedo hacerlo. ¿Para qué sirve este maldito sistema? Voy a quejarme ahora mismo. Ahora que era un espíritu, podía ver cosas que antes no veía, como la opción de quejas del sistema. Cariño, primero escucha que puedo ofrecerte. El sistema de repente parecía ansioso. Dime, tu alma regresará inmediatamente a tu mundo original. Este mundo se reiniciará de forma forzada una vez que esta historia termine. En ese entonces, no estará controlado por la trama, no se encontrará con los protagonistas, tendrá una vida tranquila y próspera hasta el final, y tú recibirás una compensación de 5 millones de euros en efectivo. Fruncí ligeramente el ceño. Eres poco confiable, ¿puedes terminar este mundo ahora mismo? Lo siento, cariño, una vez que la historia comienza, debe terminar por completo para que este mundo se reinicie. Pero no te preocupes, puedes entrar en ese mundo en cualquier momento para revisar. Y también mantendré abierta tu ventana de quejas. ¿Te parece bien así, cariño? Pero ahora debes irte. Tengo que limpiar todo antes de cerrar este mundo. Tu alma no pertenece aquí. Apreté los labios, sin poder soportar seguir viendo la expresión de dolor del joven. Trato hecho. En mis oídos sonó la cuenta regresiva del sistema. Respiré profundamente. Me acerqué a Javier y dije suavemente, entonces debo irme primero. Sé feliz, Javier. Aunque él no podría escucharme. Con mi vida, le aposté a un nuevo mañana. Él pareció escuchar mi confesión. Miró hacia donde estaba mi espíritu, aturdido, primero con alegría, que de repente se transformó en inquietud y tristeza. ¿Te vas? ¿A dónde vas? ¿Me llevas contigo? Si muero, ¿puedo ir contigo? Por favor, ¿me llevas? Lo siento, te amo. En el último momento antes de irme, escuché las palabras que más había deseado escuchar, pero preferiría que no me amara, así su dolor sería menor. Abrí la boca. Al enfrentarme nuevamente a él, debería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. El desplazamiento en el tiempo y el espacio me había llevado a un lugar donde no debería estar, dando lugar a un amor que no debería haber surgido. Pensé que debería sonreír, pero mi rostro parecía congelado. Dije, lo sé, ya habías dicho eso, solo que no lo recuerdas. En realidad, había muchas cosas que no recordaba. Si la trama no hubiera comenzado, él iba a declararse, había preparado muchas cosas. Pensaba que todo estaba perfecto, pero yo lo sabía y fingía no darme cuenta, contando los días esperando que llegara ese momento. Pero cuando la trama comenzó, todo se corrigió automáticamente, sus recuerdos fueron borrados y esas sorpresas se convirtieron en un sueño en un instante. Ante una existencia de nivel superior a este mundo, no teníamos forma de luchar. Dije, vive bien, solo si vives en paz hasta el final de tu vida, volveré a buscarte. De lo contrario, no podremos encontrarnos nunca más. Primero me encarcelas, ahora ni siquiera me dejas morir. El joven gritó desesperado. Luis, no puedes tratarme así, siempre quieres hacerme el bien a tu manera, no quiero eso, prefiero morir, Luis. Finalmente logré sonreír. Yo también te amo, Javier. Él guardó silencio, pero las lágrimas fluyeron con más fuerza. En el momento en que me desvanecí, pareció tomar mi mano. Esa temperatura,
Era como la temperatura de esa noche de lluvia helada que calaba los huesos, cuando él corrió hacia mí con el frío y me envolvió en sus brazos. 18. Carlos, joder, fue como ver un fantasma. 19. Javier sabía que le quedaba poco tiempo. Cumplió su promesa, volvió al camino normal, pero no llegó a ser anciano. Los problemas del corazón y el cansancio habían consumido gravemente sus fuerzas. En la noche de su muerte, despertó confuso. Parecía haber tenido un sueño muy largo. Bajó la mirada. Sus manos eran jóvenes. Sobre sus piernas había un libro. La cabeza del joven estaba confusa. Ah, lo recordó. Se había quedado dormido sin querer mientras leía. Afuera seguía lloviendo, los relámpagos cruzaban el cielo nocturno. Eran las 9 de la noche. En ese momento, llamaron a la puerta. Un golpe, otro golpe, que también resonaban en su corazón. No debería venir nadie. Por instinto pensó eso, pero al segundo siguiente lo desechó. Se levantó con premura. Al abrir la puerta, vio a un joven apuesto y elegante apoyado en el marco, con una sonrisa burlona. Sus rasgos familiares, encantadores y con un toque de romanticismo y ternura, su mirada hacia él llena de un amor difícil de ocultar. Tenía pensado hacer algo grande, pero entonces recibí un mensaje de alguien. El joven alargó la voz, sus ojos oscuros parecían llenarse de fuegos artificiales, agitó el teléfono en su mano, su voz sonaba como envuelta en miel. ¿Quién será el que se disculpó conmigo? Dijo que le gustó mucho, que no me fuera, que esta noche durmiera con él. Al siguiente instante, su cuerpo actuó más rápido que su conciencia. Abrazó con fuerza el cuerpo frente a él, cálido, suave. Las lágrimas comenzaron a caer sin parar. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Lloras? Yo no te he hecho nada. Luis se volvió y vio a Javier llorando sin control, sorprendido y un poco alarmado. ¿Te arrepientes? ¿Quieres ser libre? No, te quiero a ti, Javier dijo con voz ahogada. Estas palabras parecieron sorprender a Luis, que arqueó exageradamente una ceja. ¿Hoy no te has vuelto loco? Nunca más me volveré loco, haré todo lo que tú digas. Entonces la cena que te traje no fue en vano. El joven agitó lo que llevaba en la otra mano. Bueno, vamos a casa, ¿qué pensarán los vecinos si nos abrazamos así en la puerta? No te odio, me gustas, te amo, lo siento, no debería haber dicho esas palabras. Con cada palabra, la sonrisa en los labios del joven se volvía más radiante. Javier podía ver ese pequeño y tímido lunar que aparecía en la comisura. Está bien, te perdono, mm. Con un sentido de preciosidad, besó con cautela la comisura de sus labios y ese lunar que inspiraba ternura. Luis se quedó un momento perplejo. Al recobrar la conciencia, su expresión era compleja al mirarlo. Aunque hagas esto, no te dejaré ir de inmediato. Quiero que me mantengas encarcelado para siempre. Javier dijo con seriedad. ¿Era un sueño? ¿O el cielo me estaba dando otra oportunidad? El joven, sintiendo el calor en sus brazos, cerró los ojos. No importaba cuál fuera, mientras Luis estuviera allí. Era suficiente. Fin.